Hola, yo soy Sergio Sánchez, soy el profesor de traumatología de la subrotación de traumatología del ciclo clínico y hoy vamos a ver cómo diagnosticamos una fractura y cómo la describimos. Las lesiones por alta energía, como las caídas de altura o los accidentes de tránsito, son el motivo de ingreso más importante en los servicios de emergencia. El método complementario de diagnóstico que se utiliza más frecuentemente es la radiografía simple. Los términos para una correcta descripción de las lesiones óseas son útiles para tener una mejor comunicación con otros profesionales. Antes de analizar las imágenes radiográficas, hay que dedicar unos minutos a averiguar los datos del paciente, que pueden condicionar la forma de presentación de la fractura. Y si las condiciones del paciente lo permiten, también indagar sobre el mecanismo traumático. La existencia de patología previa que está relacionada con el tema óseo y la del paciente también son datos importantes. Si te toca indicar los exámenes complementarios al paciente, la radiología será el primer paso obligado, cuando se sospeche una lesión del sistema osteoarticular. Nosotros hoy vamos a ver cómo indicar una radiografía, cómo se ve una fractura en la radiografía y cómo se describe una fractura, lo que se llama semiología radiológica. ¿Cómo, cómo indicar una radiografía? Cuando necesitamos una radiografía, hay que determinar primero si la técnica es adecuada para realizar un diagnóstico. A veces podríamos necesitar proyecciones radiológicas adicionales, sobre todo en regiones anatómicamente complejas, como son la mano o el pie. Para aprovechar mejor esta presentación, ustedes deberían repasar la anatomía radiológica y la fisiopatología de las fracturas. Al solicitar una radiografía, siempre debemos recordar la regla de los dos, que son dos proyecciones perpendiculares entre sí, frente o anteroposterior y lateral o perfil, lo cual nos permite ver el hueso en su ancho y en su profundidad, o sea, nos permite ver el hueso en forma bidimensional. Dos articulaciones, proximal y distal a la fractura. Muchas veces los trazos fracturarios pueden llegar hasta la articulación. Los dos miembros, para una evaluación comparativa cuando uno tiene dudas con respecto a una fractura, lo cual es muy frecuente en los niños. Entonces, para ver si es realmente una fractura o no, podemos pedir una radiografía comparativa con el otro miembro que lo tomaríamos como normal. Dos evaluaciones sucesivas. Muchas veces podemos no ver una fractura o tener dudas, pero si la clínica persiste, con intervalo de unos días podemos pedirle una nueva evaluación. Acá tenemos un ejemplo. Se trata de un paciente joven que presenta dolor en la zona distal del muslo derecho con una tumoración. Entonces se le indicó una radiografía de fémur derecho, frente y perfil, donde se observa la articulación proximal y distal. Y se ve una zona en la cortical interna distal con solución de continuidad, que si tuviéramos duda, solicitaríamos una radiografía contralateral para comparar los dos fémur. Este paciente entonces presenta una imagen tumoral lítica en su extremo distal del fémur, con solución de continuidad en su cortical interna distal, por lo tanto se trataría de una fractura patológica compatible con tumor óseo maligno. Ahora vamos a definir cómo se ve una fractura en la radiografía. Una fractura es una solución de continuidad en el hueso. Y en la radiografía se va a ver siempre como una imagen lineal radiolúcida, lo cual significaría radiolúcida como que es negra. Como vemos acá en la imagen del pie derecho, una imagen lineal radiolúcida en la imagen distal del hallux. Esta imagen la podemos ver tanto en el frente como en el perfil. ¿Cómo se describe una fractura? ¿Cómo se realiza la semiología radiológica? Nosotros tenemos que seguir 4 pasos, que son describir el tipo de fractura,
dónde está localizada, qué relación tienen los fragmentos entre sí y qué complicaciones o lesiones asociadas tiene. Con respecto al tipo de fractura, nosotros podemos encontrar fracturas que son completas o incompletas. Las completas son aquellas que el trazo fracturario llega desde la cortical interna a la externa o de la anterior a la posterior. Y las incompletas, en donde el trazo fracturario solamente abarca una sola cortical. Las completas pueden ser transversales al eje mayor del hueso, oblicuas, espiraladas o colminutas cuando nosotros encontramos muchos fragmentos. Las fracturas incompletas, que son más frecuentes de ver en los niños, puede ser en tallo verde, donde solo una cortical está lesionada. También pueden ser en rodete o torus, se llaman estas fracturas, en donde el hueso tiene como un arrugamiento. O también podemos ver fracturas por incurvación, en donde no vemos una línea de fractura, pero vemos el hueso incurvado. También tenemos que ver la localización de la fractura. Para esto, tenemos que describir la región anatómica, el hueso y qué segmento del hueso es el que está lesionado. El hueso se divide en epífisis, metáfisis y diáfisis, o a veces también cuando hablamos de localización hablamos de lugares específicos, como pueden ser el trocánter, el tobillo, la cadera. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una radiografía del muslo, donde se puede observar el fémur, que tiene una fractura en el tercio medio de la diáfisis. También cuando describimos una fractura tenemos que relatar la relación de los fragmentos. La relación de los fragmentos es la dirección que toma el fragmento distal siempre con respecto al proximal. Esta dirección puede ser traslocación, que es cuando los fragmentos están cabalgados, o sea, encimados uno con otro, que eso se mide en porcentaje, o el off-ending, que es cuánto está de acortado o alargado este hueso. También tenemos que relatar la angulación, si es dorsal o palmar, por ejemplo en la fractura de extremo distal de radio, si tiene una angulación en varo o valgo, como se puede ver en la pierna o en el brazo, o si tiene una angulación radial o cubital, esto lo vemos más en el antebrazo. Y también los fragmentos pueden estar rotados, que lo podemos describir en grados. Otra cosa que también tenemos que relatar son las complicaciones o lesiones asociadas que puede tener esta fractura, como puede ser una fractura expuesta, si tiene un compromiso articular, si está luxado o subluxada la articulación, si está diastasada, o si tiene este hueso otras fracturas asociadas. Acá vamos a ver unos ejemplos de cómo uno describiría una fractura. Hay que acordarse siempre que cuando las describimos, tenemos que describir el tipo de fractura, la localización, la relación entre los fragmentos y las complicaciones o lesiones asociadas. Así tenemos un ejemplo de una fractura de húmero, oblicua, del tercio medio, con una angulación en varo, sin ninguna otra lesión asociada. O este otro ejemplo, donde tenemos una fractura transversal del tobillo, de los malleolos del tobillo, donde los fragmentos se encuentran el malleolo interno angulado y el malleolo externo cabalgado. Y como complicación podríamos relatar que tiene una subluxación del astrágalo con respecto a la tibia y el peroné. Entonces, para recordar, cuando indicamos la evaluación radiológica de un paciente, debemos recordar la regla de los dos incidencias perpendiculares entre sí, generalmente frente y perfil, dos articulaciones, la proximal y la distal a la fractura, dos miembros,
particularmente cuando se trata de pacientes pediátricos, y 2 radiografías con intervalos de días si la primera es negativa y la clínica persiste. Y cuando describimos la fractura, debemos describir el tipo de fractura, qué tipo de trazo tiene la fractura, dónde está localizada, en qué parte del hueso, qué relación tienen los fragmentos entre sí y qué complicaciones o lesiones asociadas se encuentran en esta fractura. Muchas gracias por escuchar esta charla y nos veremos pronto en la subrotación de traumatología del ciclo clínico.